Hace 6 fines de semana, domingos, que venimos hablando acerca de los frutos del Espíritu, ¿sí? El fruto del Espíritu, y habíamos comenzado con el primer fruto, que es amor. Muy bien. El segundo fruto es el gozo, la paz. Hablamos de la paciencia. El domingo pasado el pastor David nos compartió acerca de la benignidad. Y ahora, todos estos frutos tienen lo llamativo de ser atractivos para los demás, ¿sí? Siempre hablábamos de... Mi abuelo Felipe tiene un árbol de naranjas enorme, pero tiene una cosa ese árbol. Produce muchísimas naranjas, muchísimas. No sabe qué hacer con las naranjas. Me las regala a mí para que haga jugo y demás cuando voy. Pero esas naranjas son bastante agrias. Solo sirven para jugo y tenés que echarle bastante azúcar. Ahora, esa planta produce un montón, pero no de frutos de calidad. Decís, me los como, se busca acoplar. Me los como y los disfruto. Ahora, la idea de Dios a través de su Espíritu en nosotros es que nosotros podamos mostrar, ¿saben? La iglesia tiene el gran desafío de mostrar al mundo a Jesús. El Señor Jesús, antes de irse, Él dice, es necesario que yo me vaya. Y el Señor Jesús lo dice a sus discípulos y le dice, me tengo que ir, y reiteradas veces les dice esto. Pero también Él les dice, pero enviaré uno igual a mí, el Consolador, el Espíritu de Dios. Ahora, ¿usted se ha puesto a pensar qué significa esto? Para que esté en ustedes, dice el Señor Jesús, y para que los otros vean mi amor, en otra parte dice el Señor Jesús. Ahora, esto quiere decir que cada uno de nosotros, la iglesia, está mostrando una imagen de Jesús. Y la imagen de Jesús que ve la gente es la imagen de sus hijos, de su iglesia. Por eso, querido, es tan importante el hecho de cómo vivimos, el hecho de cómo somos y de lo que produce nuestras vidas. Porque es esto lo poderoso del cristiano, es que con su vida transmite a Jesús. Amén. Así que por eso Dios desea que nosotros seamos fructíferos y llevemos frutos, y este fruto deseable para otros. Ahora, vamos a entrar en el día de hoy al pasaje. Así que si tiene su Biblia, vamos a abrir en Gálatas 5:22. Bueno, ya lo conocen, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Así que en el día de hoy vamos a entrar en esta palabra llamada bondad, pero vamos a ver un pasaje de la Biblia que va a ilustrar esto, porque hasta me costó estudiarlo, si soy sincero, y poder explayarlo. Entonces, hay una parte práctica e ilustrativa que vamos a encontrar en la historia de un hombre que ilustra a la perfección lo que es la bondad. Bien, así que vamos a Génesis, capítulo 45, versículo 1 en adelante. Vamos a leer del 1 al 9. Dice así. Esta es la historia de José. Previo a leer, quiero decirte algo. José, el hijo de Jacob, tenía 2 hermanos. Sus hermanos, en una ocasión, él era el preferido del padre, ¿se acuerdan? Él era el niño mimado. El padre le había comprado una túnica especial porque lo amaba mucho, y sus hermanos empezaron a tener celos por él, ¿sí? Ahora, no fue muy buena la actitud de Jacob tampoco en ese entonces, pero sus hermanos traman algo, le dicen, bueno, vamos a matarlo, ya no lo aguantamos más. Pero uno dice, no, matarlo va a ser mucho, más vale tirémoslo a un pozo. Bueno, lo tiran en una cisterna ahí. Y a otro se le ocurre, mira, ya están pasando
mercaderes, vamos a venderlo a nuestro hermano. Así que lo venden a José por 20 monedas de plata, igual que a Jesús. Lo venden a José y José se va como prisionero, a pesar de gritar y de clamar a sus hermanos, se va como prisionero a Egipto. Y ahí suceden cosas, ¿sí? Pero de repente José, en esa historia casi de 30 años de su vida en Egipto, llega al poder, llega a ser gobernador de Egipto. Pero sucede un día que se desata un hambre tan tremenda en la tierra, pero Dios le había dicho a José, prepárate, porque va a venir un hambre tremendo. Y fue así, José se prepara, Egipto era rico, tenía almacenado muchos granos, y de repente entran en escena su vieja familia. Sus hermanos caen a Egipto. Aquellas personas que lo habían tratado de matar, lo vendieron, lo despreciaron. Y aquí entra en escena el rostro de sus hermanos. A José ya no lo conocían, se había ido alrededor de 13 años y hoy se encuentra con 40 años gobernando con aspecto seguramente egipcio. Y el versículo 1 del 45 comienza diciendo así: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, siguiente, entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron, ¿qué dice? Responderle, porque estaban turbados delante de él. Es como si hubiesen visto un fantasma. Es más, ni siquiera lo reconocieron. Cuando se habrá sacado el velo, porque los egipcios usaban un velo, quizás su aspecto, los egipcios no usaban barba, estaban pelados, así como acá como Nacho. Y de repente ellos quedaron turbados: soy José. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no entristezcáis, no os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de la vida me envió Dios delante de vosotros. Versículo 6. Ustedes síganlo ahí. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá ara, es decir, ni siembra. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaste acá a vosotros, sino Dios, porque me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te demores. Versículo 13 dice así: haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto, y todo lo que habéis visto, daos prisa y traed a mi padre acá. Versículo 14, y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano, y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él.
versículo 22, dice: a cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Y a su padre envió esto: 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, 10 asnas con trigo y pan y comida para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos y ellos se fueron. Y él les dijo: no riñáis, no peleéis por el camino. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre. Y le dieron la buena noticia diciendo: José vive y es señor de toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió, porque no lo creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él había hablado, y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Jacob, o Israel: basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Esta es una tremenda historia y hay algo que me pasa cuando leo esta historia, sacude mi interior. Porque la bondad es reflejada aquí, es puesta en práctica. Escuché una historia hace unos días, 2 vecinas que se llevaban medio mal. Y siempre una veía lo que la otra, cómo vestía, a dónde iba, qué compraba, qué no compraba. Y en un día se encuentran en una fiesta elegante las dos vecinas, que no se llevaban muy bien, y una la ve a otra y tenía un collar de perlas, ¿sí? Y ya no aguantó su manera de ser la vecina y le dice: dicen que para saber si las perlas son reales hay que morderlas. No le creía que tenía un collar de perlas. También dicen, le responde la vecina, que para morderla hay que tener dientes verdaderos. Ahora, tratamos muchas veces de fingir cosas, ¿no es cierto? Esta mujer quería fingir que tenía una vida abundante, que podía comprar un collar de perlas. La otra quería fingir que tenía una dentadura buena. Pero, ¿saben? La bondad es un hecho que brota del interior. Y es algo que tarde o temprano se pone a prueba. Si en verdad somos bondadosos o no. Alguien una vez le preguntó a una paleontóloga, que es las personas que escarban la tierra para ver el origen de los humanos y demás, y le preguntan cuál es el primer rasgo de civilización en la tierra. La primera evidencia de civilización, dice esta mujer, es un hueso soldado. Y la chica quedó mirando así. ¿Por qué? Le responde: porque para que un hueso suelde, alguien necesita estar al lado, alguien necesita buscarle comida, alguien necesita buscarle agua, alguien necesita tener a esa persona en cuidados. Entonces esos son rasgos de una civilización, personas que se pueden llevar bien. ¿Saben? Los animales que no son civilizados, cuando uno se quiebra, queda a la intemperie, no puede hacer nada. Entonces, ¿saben? Si le podríamos preguntar a un cristiano cuál es el rasgo de que Dios existe, o a Dios si le podríamos preguntar, Él nos diría esto: es que el amor está en mis hijos y los pueden ver. Wow, esto es la idea del día de hoy. La palabra bondad significa algo que es genuino, genuinamente bondadoso. Otra persona dijo: la bondad es la benignidad puesta en acción.
¿Vieron? La semana pasada hablábamos de la benignidad. Es el carácter de una persona buena ahí en el interior. Pero la bondad es más allá, es poner en acción tu bondad. Ahora vamos a entrar en el pasaje. Fíjense cómo comienza todo. Hay un clamor por la bondad. Capítulo 42, versículo 21 dice así. Los hermanos de José, de repente José les dice, bueno, ustedes van a quedar presos, porque son espías, no son personas buenas, no lo habían conocido todavía. Y miren lo que decían ellos en su corazón. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando, ¿qué cosa? Nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo, ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no me escuchaste? He aquí, también se nos demanda su sangre. Ellos ahí estaban recordando, todavía no conocían a José, estaban recordando el hecho de que vendieron a su hermano, ya ni sabían cómo podía estar. Y él clamaba diciendo, por favor, no me vendan, por favor, no hice nada. ¿Sabes una cosa? Capítulo 44, versículo 33. De vuelta ellos están rogando por un hermano, el más chiquito, llamado Benjamín, el último hijo de su padre. Y le dicen, José le dice, bueno, se van a poder ir ustedes, pero él se va a quedar. Y ellos empiezan a rogarle a José, ahora está de la otra vereda. Y le dicen, te ruego por tanto que quede ahora tu siervo en lugar del joven, por siervo de mi Señor, y que el joven vaya con sus hermanos, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que le sobrevendrá a mi padre. Ahora, aquí vemos dos tipos de clamores. Y se puede responder de dos maneras al clamor. Uno con insensibilidad y el otro con bondad. ¿Recuerdan al muchacho ese clamando ahí en el pozo, no me vendan, no me maten? Les clamaba a sus hermanos, pero sus hermanos fueron indiferentes. Ahora sus hermanos estaban clamando y diciendo, por favor, envía a este joven con su padre, no podríamos ver sufrir más a nuestro padre. Y aquí José se encuentra con este clamor y tiene que decidir cómo va a responder. Si de la misma manera que sus hermanos o va a responder de una manera bondadosa. Salmos 27:13 dice así, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra. Aguarda a Jehová y esfuérzate, y aliéntese tu corazón. Hubiera yo desmayado. ¿Sabes una cosa? En el mundo hay muchos clamores. Hay gente que está clamando. Hay gente que está esperando que la bondad se manifieste. ¿Sabes cómo se manifiesta la bondad? A través de personas que deciden ponerla en práctica. Por eso, en esta lista de frutos que desea Dios ver en sus hijos, aparece la bondad. Porque el mundo está esperando la manifestación de la bondad en los hijos de Dios. Ahora, cuando Jesús caminó sobre la tierra, si hay algo que podemos decir de Jesús que no fue indiferente, siempre lo vas a ver detenerse. Siempre lo vas a ver detenerse. Una mujer llega arrastrándose y toca su manto y él de repente se detiene. ¿Quién me tocó?
Señor, pero hay un montón de gente, ¿qué no te van a tocar? Pero él se detiene y aparece en escena la mujer. Y dice, fui yo. De repente una mujer le clama a Dios y le dice, por favor, mi hija está endemoniada. Y el Señor Jesús ahí le dice unas palabras duras, no puedo porque tengo que ir primero a la casa de Israel, a los hijos. Esta mujer era extranjera. Pero Señor, le dice, le sigue clamando. Y le dice, aún hasta los perros comen de las migajas de la mesa. ¿Sabes qué hace el Señor? Al ver la fe de esta mujer, se detiene. No es indiferente. Ahora, el mundo está clamando. Y así como José tuvo que tomar una decisión, hoy vos tenés que tomar una decisión. ¿Qué pasaría si cada uno de los cristianos empieza a ser, en vez de indiferente ante el clamor, empieza a responder mostrando bondad? ¿Y qué es la bondad? Es esta actitud genuinamente buena, justa ante la necesidad, que se detiene. Mira, José tenía un montón de razones para hacer oídos sordos. No eran nenes de pecho los que estaban clamando, Eran personas criminales, sus hermanos. Eran personas duras, que no le había temblado el pulso para venderlo. Y sabes, yo anotaba una frase acá y que la bondad no tiene lógica, ¿sabes? Y es esta la realidad que tenemos que entender. Si querés tener lógica para ser bondadoso, la bondad no se trata de eso. Se trata de serlo. De serlo porque es nuestra esencia. También quiero hablarte en esta noche que la respuesta al clamor de la gente está en nosotros. Nosotros somos la respuesta de la bondad. Por eso la iglesia tiene que cuidar este testimonio, este baluarte que Dios ha puesto, esta imagen que ha puesto en nosotros. Tenemos un alto llamado de ser bondadosos. Si hay algo que caracterizaba a Jesús cuando caminaba en las polvorientas calles de estas pequeñas aldeas, era su bondad. Se describe a Jesús como manso y humilde. Cualidades de una persona bondadosa. Ahora, la sociedad clama por buenos vecinos, la sociedad clama por buenos empleados, la sociedad clama por buenos alumnos, la sociedad clama por buenos clientes, por buenos padres, por buenos compañeros. Aún en la situación, como decía acá, de tanta necesidad y tanta angustia económica en el país, los cristianos tenemos que ser buenos en nuestra generosidad. Aun cuando la lógica te diga lo contrario. Guardá más, cuídate, almacená. Siguiente, el clamor de la bondad ahora vemos la bondad puesta a prueba. Mirá lo que sucede. Versículo 3. Y dijo José a sus hermanos, yo soy, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Wow, y me imagino la cara de estos muchachos cuando se descubre quién es este hombre de autoridad. ¿Quién es este hombre que tiene en sus manos el dejarlos libres o el dejarlos encerrados? ¿El de darle vida o el de darles muertes? Y de repente se descubre que es su hermano,
a quien ellos habían vendido. Y si vamos a la lógica, ¿qué es lo que ellos podían esperar de José? Venganza. Era su tiempo. Era su tiempo de tomar cartas en el asunto. Era su momento de hacer justicia. El poder estaba en su mano. El imperio le pertenecía. Ahora, aquí en su corazón habrán pasado un montón de batallas, donde la bondad empieza a ser probada. Y José empieza seguramente a batallar con esta doble idea. ¿Se acuerdan de Caín y Abel? ¿Sí? ¿Qué pasó con Caín y Abel? Los celos de Caín pudieron más ante la aprobación de Dios, entonces Caín lleva a su hermano al campo y lo mata. Aquí están de vuelta dos pares de hermanos, José y sus hermanos. Hay una posibilidad de que la historia se repita, pero José se le empieza a probar en su corazón la bondad. Querido hermano, siempre la bondad va a ser probada, a través de la lógica, a través de lo que te dice la sociedad, de lo que es la justicia. ¿Qué es la justicia? Te dice la sociedad. La justicia no existe, me dicen algunos. Tenés que tomar vos las cartas en el asunto y tenés que hacer justicia por tu propia cuenta. Andá a buscarlo a la casa, golpearlo. No es así. Es más, y cada vez vemos más eso. Linchamiento, escraches en las redes sociales, demás. Justicia por mano propia. Ahora, la bondad, como decía, va a ser puesta a prueba. Y quiero decirte algo, que vas a encontrar un montón de excusas para no ser bueno con esa persona. Quizás tenés que perdonar a tu padre que te hizo daño, quizás tenés que perdonar a un familiar con el cual no te llevas bien, quizás tenés que perdonar a un hijo que te está haciendo daño, o quizás tenés que empezar a ser bueno con un patrón que no es educado o no es bueno. ¿Y cuántas excusas podemos tener en nuestras manos y decir, más sí, se merece que lo trate así? Y la bondad empieza a ser puesta a prueba. Ahora, si José reacciona así, lo pierde todo en un segundo. Porque vemos el fin de la historia. El fin de la historia es José, su padre, cerrando sus ojos, aún hasta en el lecho de muerte. Pero si José mata a sus hermanos, nunca va a ver a su padre. Si José decide tomar justicia por su cuenta, pierde el propósito del por qué Dios lo tenía en Egipto. ¿Te das cuenta? A veces la bondad es puesta a prueba porque el enemigo quiere sacarte el propósito que Dios tiene con ser bondadoso. Con la persona que te ha hecho daño, con la persona que quizás te hirió. Ahora, si vos empezás a ser bondadoso, quiero decirte algo. Lo que dice ahí, versículo 5. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Versículo 8. Así pues, no me enviasteis vosotros acá, sino Dios me ha puesto por padre de Faraón, por señor de su casa y por gobernador de Egipto. Dios me ha puesto. Dios me ha puesto. Querido, la indiferencia hace algo. Amplía la herida, la profundiza, la deja en carne viva. La indiferencia hace eso. No enfrentar bondadosamente
una herida y dejarla abierta, termina pudriendo la herida y cada vez se empeora más. Pero la bondad restaura. Fíjate con José, fue bondadoso con sus hermanos, se restaura su familia. La esclavitud por la culpa de sus hermanos se cae. Las cuerdas de la culpa en sus hermanos se rompen, son liberados. Empieza a disfrutar de la restauración con su padre, Jacob. La bondad no solo restaura, no solo libera, sino que la bondad trae una nueva vida. Por eso tenés que escoger ser bondadoso, porque trae otra nueva vida, trae una vida que deseabas. José, si hay algo que deseaba, era poder estar con su familia. 35, 40 años, solo como extranjero. Pero si él decidía no ser bondadoso, lo perdía todo. Y quiero entrar en el último punto. ¿Cuáles son tus excusas para ser indiferentes ante los clamores de personas? Vos conocés cuáles son las excusas más cotidianas. Y bueno, ¿no viste cómo reacciona? ¿No viste cómo es? Si me trata así, bueno, que se lo aguante. Pero quiero decirte algo, mientras entramos al último punto. Si querés gozar de la nueva vida, de la restauración y la libertad en tus relaciones, tenés que ser bondadoso. Mirá cómo termina la historia. ¿Qué produce la manifestación de la bondad? Mirá lo que dice. José le responde, porque sus hermanos estaban atónitos, pensaban que lo iba a matar. Se nos terminó la vida, acá estamos, frente al que tratamos de vender. Pero versículo 5 dice, ahora pues, no entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá para perseveración de la vida, me envió Dios delante de vosotros. Y le vuelve a decir una y otra vez, no me enviaste vosotros acá, me envió Dios, estoy acá por Dios. No importa lo que pasó, Dios lo permitió y tiene un propósito mayor. Estas manifestaciones de bondad, José le dice a sus hermanos que no se entristezcan. Dios me envió para preservarlos. Dios me envió, en el versículo 7 le dice, Dios me envió para darles vida por medio de esta gran liberación. Aún cuando había hambre, sus hermanos podían tener comida, porque José estaba en el lugar correcto, a pesar de que no era el lugar agradable. ¿Sabes una cosa? Quiero que te pongas de pie en esta noche. La bondad no es un acto lógico o de merecimiento. Es un acto que proviene de la influencia del interior. ¿Sabes por qué José podía ser bondadoso con sus hermanos? Porque entendió quién lo había movido de su zona de confort. Una y otra vez él dice, Dios me envió, Dios me trajo acá, Dios permitió. Querido hermano, ¿sabes cómo podés ser bondadoso? Aun cuando no lo merezcan, entendiendo que Dios lo permitió. ¿Te fallaron? No te ensañes con la persona. Porque Dios permite las cosas para hacer algo mayor. Te hirieron,
La forma que podés responder bondadosamente es aferrándote a la promesa de que todo lo que sucede a los hijos de Dios es para el bien. Romanos 5:5 dice así: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Podemos amar porque Dios derramó su amor en nosotros. Dios nos amó tanto que podemos dar amor, podemos dar bondad, porque Dios nos trató bondadosamente. Si hay algo que podemos decir de la bondad es que nadie la merece, ni vos ni yo, pero Cristo fue bondadoso con nosotros. Aún siendo enemigos de Él, Él nos amó primero. Y como nos amó primero, nosotros podemos amar. ¿Sabes que Cristo vino a morir por cada uno de nosotros? Aún no mereciéndolo. Así como José, rechazado por sus hermanos, termina siendo el salvador de sus hermanos, así Jesús fue rechazado para que vos y yo podamos ser aceptados. Muchas veces le hemos rechazado, muchas veces le hemos ignorado, pero quiero decirte algo, su bondad siguió firme, su bondad no se debilitó. Quiero que pienses en esta noche, para terminar, y que hagas una oración en tu corazón. Pensá ahí cuáles son los clamores por bondad. ¿Qué personas vienen a tu cabeza y dicen, sé bondadoso? Personas que te han fallado, personas que te han tratado mal, personas que quizás tratás de evitarlas, están clamando por bondad y están esperando que vos y yo nos manifestemos de una manera bondadosa, que mostremos a Jesús. Siguiente punto: ¿qué excusas tenés para ser indiferentes a ese clamor? Dios hoy te está poniendo personas a las cuales tenés que amar, perdonar, aceptar. No seas indiferente, no pongas excusas, poné más bien tu mirada en el Dios que te trajo acá. Y por último lugar, no te pierdas todo el propósito de Dios con ser bondadosos. Trae restauración, trae libertad y trae una nueva vida. Vamos a orar. Querido Dios, en esta noche nos presentamos delante de ti, siendo sinceros que no podemos ser bondadosos de esta manera, pero lo deseamos porque es algo que proviene de tu Espíritu. Danos las fuerzas para escuchar esos clamores, para no ser indiferentes, para actuar de una manera bondadosa, aunque no lo merezcan. Señor, ayúdanos a manifestar tu bondad a nuestros prójimos, a nuestros hijos, a nuestras esposas, a los esposos, a nuestros vecinos, a nuestros jefes,
a las personas que nos han herido, a las personas que nos han fallado, a las personas que no queremos. Ayúdanos a perdonar para gozar de esta libertad, restauración y nueva vida. Orale así a Dios. Pedile que en tu vida florezca el fruto del Espíritu, de la bondad. Pedile en esta noche: Señor, ayúdame a ser bondadoso. Deseo serlo. Deseo que los otros vean tu bondad en mí. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.